Políticas de recursos humanos. Se trata de aquellas estrategias diseñadas por el departamento de RRHH de una compañía y pensadas para gestionar todo el ciclo de vida de los empleados, de una captación hasta su retención y crecimiento dentro de la organización. De la misma manera que las compañías diseñan sus estrategias de negocios para mejorar sus resultados empresariales, Recursos Humanos debe hacer lo mismo para garantizar la eficiencia del departamento. Un punto en el que las políticas de los recursos humanos de la empresa juegan un papel muy fundamental. ¿Qué contemplan las políticas de recursos humanos en una empresa? Las políticas de recursos humanos de una empresa están elaboradas por recursos humanos. Esta área es la que establece normas concretas, tratando de enmarcar y acortar con ellas los diferentes labores y objetivos de la gestión de personal de la entidad. Sirve como guía, como punto de referencia. Entre estas normas se incluyen elementos como la manera de dar retroalimentación a los candidatos, los pasos que deben seguirse en un proceso de selección, en la implantación de un plan formativo, etc. Las políticas de una empresa son a largo plazo. Otras características claves de las políticas de recursos humanos de una empresa es la planificación que requieren. Se trata de crear dinámicas que continúen siendo de utilidad a largo plazo y que cuenten con marcos de actuación. Estamos hablando de iniciativas concretas, sino de metodologías, de procesos. Por eso, precisamente deben planificarse de la manera adecuada. Una iniciativa o plan de recursos humanos podría enfocarse en cuántos nuevos empleados se necesitarán, prever la carga laboral y establecer objetivos de retención de nuevos empleados. Una política de personal se centra en establecer las estrategias necesarias para determinar si estos candidatos se adecuan a la cultura organizacional de la empresa, a fijar estrategias para captarlos, retenerlos, formarlos, etc. Tipos de políticas de recursos humanos de una empresa. Existen diferentes tipos de políticas. Cada una de estas políticas se corresponden con las diferentes funciones del departamento: retribución, capacitación, selección, contratación, salida de empleados, formación, clima laboral, entre otros. Sin embargo, podemos diferenciar las políticas de recursos humanos de una empresa en función de la base de su fuente o de la descripción. A continuación les hablaré sobre los tipos de políticas de recursos humanos en una empresa. Políticas de recursos humanos sobre la base de la fuente. Esto incluye las políticas originadas, habitualmente diseñadas por los gerentes y responsables. Políticas implícitas. Son las políticas de recursos humanos en una empresa que no se han expresado formalmente, pero que pueden deducirse del comportamiento y de procedimientos que ya están llevándose a cabo. Políticas impuestas. Políticas de recursos humanos impuestas por una tercera fuente externa y con mayor poder, como lo puede hacer el gobierno, los sindicatos y otras organizaciones. Políticas apeladas. Son las políticas de recursos humanos que nacen de las peticiones y necesidades particulares. Cuando no existen, se crean para responder a estos requerimientos. Número 2. Las políticas de recursos humanos sobre la base de la descripción. Esto incluye las políticas generales y políticas específicas. Es aquí donde se engloban las políticas de recursos humanos por funciones, es decir, políticas de reclutamiento, de selección, de formación, entre otras. Número 3. Políticas de recursos humanos para la selección del personal. Estas deben incluir normas como la igualdad en el proceso o cómo se debe tratar a los postulantes. También pueden incluir cuál es el rango más valorado en el proceso de selección o valores intrínsecos a la empresa, que no suelen modificarse a la ligera. Por ejemplo, se puede acordar que el rasgo más indicativo es la adecuación con la cultura organizacional, pero habría que matizar cuáles son los rasgos de esta cultura más importantes. Número 4. Políticas de contratación de personal. Las políticas de recursos humanos de una empresa enfocadas a la contratación de personal deben tratar cuestiones como el tipo de contrato base o el tipo de contrato según el puesto laboral. Otros procedimientos que son importantes son lo relativo a la incorporación. No se está hablando de la planificación del onboarding al completo, solo de lo fundamental con respecto al trato de ese nuevo empleado. Por ejemplo, se puede establecer que el onboarding debe ser realizado por su responsable directo, o que hay que garantizar que el empleado conozca a sus compañeros más cercanos para asegurar un buen clima laboral. Número 5. Políticas de recursos humanos de remuneración. En las políticas de retribución de recursos humanos debe quedar claro cuál es la remuneración mínima o cómo es para cada puesto, incluso si existen planes de incentivos, beneficios adicionales y si se contempla la retribución variable o flexible. Asimismo, es importante que se fije el encargado de determinar esta remuneración.
Si variara a largo plazo, si habrá posibilidad de proporcionar por antigüedad o rendimiento del empleado. Número 6. Política de formación de recursos humanos. ¿Quién se encarga de la formación? ¿Cuál debe ser la base de los cursos? ¿El empleado debe tratar de actualizar los conocimientos de manera independiente o se le proveerá de medios formativos? ¿Qué tipo de formación va a ser más promovida? ¿A través de qué plataforma? ¿Qué seguimiento se va a llevar a cabo? Todas estas preguntas deben ser respondidas en el manual de políticas de RRHH de una empresa. Número 7. Políticas de recursos humanos. Salida de empleados. Las políticas de recursos humanos centradas en la finalización de un contrato no solo aborda todo lo relativo a los despidos, sino también a las jubilaciones, a las bajas voluntarias, entre otros. ¿Cómo se van a gestionar estas salidas o cuál es el feedback que se debe dar? ¿Quién es el responsable de comunicarlo y cómo es el plan de retirada de un empleado? E inclusive lo que tiene que ver con el finiquito. También es interesante datar cómo se gestionará la situación en caso de cierre de una unidad entera. La idea de esta política, además de adecuarse a la legislación, es tratar de evitar un impacto negativo en los empleados y que dañe la imagen de la empresa. Número 8. Políticas de recursos humanos, clima laboral. En este punto se establecen varias normas, los códigos de vestimentas, las relaciones entre empleados o el sistema de feedback para incrementar la motivación. Es importante tener en cuenta la cultura organizacional de la empresa, pues es lo que va a definir toda la sección. Aquí es donde recursos humanos debe establecer pautas para toda la organización, incluyendo qué tipo de vocabulario no está permitido o qué límite existen en las relaciones entre empleados. Es probable que esta sección pertenezca a la política de la empresa en general. ¿Cómo se establecen las políticas de recursos humanos? A la hora de establecer las políticas de recursos humanos, como primer paso se debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué somos y cuál es nuestro propósito? Aquí es muy importante que la misión de recursos humanos se encuentre alineada con la misión de la empresa, manteniendo siempre los siguientes aspectos. Ley de siempre al lado. Las políticas de recursos humanos deben permitir y facilitar el cumplimiento de la legalidad vigente. No se debe perder de vista la misión principal de todo lo que se haga debe estar justificado. No se debe perder en tecnicismos. Las políticas son para todos y todos deben tener acceso a ellas. Comunicar las políticas de recursos humanos a toda la organización. Comunicar el manual de recursos humanos. Una vez realizado todos los pasos anteriores, se debe de transmitir la información a los empleados y para que estos tengan mayor accesibilidad, se debe publicar de manera online. Política de recursos humanos en Google. La política de recursos humanos de Google, que también llama People Operation, es la forma de retener el talento y que se basa en encontrar a profesionales de calidad, estimular y motivar a través del reconocimiento por el trabajo y unir innovación, eficiencia y sentido de pertenencia. Reclutamiento de personal se basa menos en las experiencias en otros puestos y empresas y más en la capacidad de adaptación y flexibilidad ante el cambio que tenga el candidato. Además, no se centran en los resultados académicos de los aspirantes, sino en las posibilidades y conocimientos que demuestran ante ejercicios y pruebas a las que se les somete, como capacidad cognitiva, capacidades para el puesto, conocimientos técnicos y miden la capacidad del candidato de adaptarse a la cultura empresarial. Importancia de los equipos. Los miembros del grupo de trabajo donde va a incorporarse el candidato tienen un rol fundamental en el proceso de selección, llegando a vetar o recomendar a los candidatos que más le gusten como compañeros, así que otra fase del proceso de selección consiste en ubicar al candidato en su hipotético puesto de trabajo y ver cómo se adaptaría al clima laboral. Clima laboral. Lo que hace único a Google es el ambiente de trabajo que se respira y la pasión que contagian sus trabajadores. A día de hoy, no demasiadas empresas cuentan con trabajadores que sientan con orgullo decir que trabajan ahí, y esto es consecuencia de políticas de recursos humanos originales y novedosas. Salarios y retribución. La parte original del sistema de retribución de Google es que no es solo monetario. Muchos reciben incentivos en forma de bonus. Cualquiera está abierto a recibir un plus por no haber mejorado los procesos de un departamento que no es el suyo. Y además, como modo de retribución, casi todos los trabajadores de Google tienen a disposición acciones de la compañía para su venta, así como otros beneficios, seguros de salud para familia, bonos para la compra de vehículos híbridos. Google recompensa muy bien a sus empleados y este es para muchos el primer paso para que un trabajador se sienta cómodo en su puesto. Concepto Open Office. Tenga a disposición de sus trabajadores áreas de trabajo informal donde podrán utilizar su portátil o su móvil y trabajar más cómodos que en la tradicional silla de escritorio. Los colaboradores tienen también zonas de relajación donde se reúnen y toda la empresa intenta que sus trabajadores estén cómodos y por lo tanto sean más eficientes.
También es cierto que Google ofrece a sus empleados zonas de juegos con videoconsolas, mesas de ping-pong, canastas, zonas de alimentación donde pueden coger cualquier cosa gratis, todo para fomentar un ambiente de trabajo sano. Flexibilidad. El trato que los trabajadores reciben es de completa flexibilidad. Siempre se dice que Google da a sus empleados libertad y no libertinaje, lo cual es punto fundamental y les permite trabajar desde casa, vestir como más cómodos se sientan, sin requerir uniformes, trajes o códigos de vestimentas y solucionar cualquier problema personal en el acto. Formación. Anima a sus empleados a formarse, a proponer temáticas que puedan resultar interesantes y acaba invirtiendo cantidades millonarias en mejorar las habilidades de sus trabajadores. Y al margen de esto, Google tiene una plataforma interna en la que sus trabajadores pueden enseñar lo que saben y aprender lo que quieran. Además, dispone de beneficios sociales como acceso a cafeterías y restaurantes, servicios de lavandería, piscina, gimnasio, guardería, pueden trabajar desde casa y sin horario y disponen de transporte gratis.